Bienvenidas a las personas que nos están viendo, nos van a ver más tarde. Papito amado y precioso, en esta hermosa mañana, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por amarnos, gracias por tu perdón inmerecido, gracias por tu misericordia inmerecida, gracias por la salvación, la vida eterna inmerecida, Señor. Y gracias porque si estamos aquí es porque hemos sido libertados por ti. Gracias por la sangre de Cristo, por la cual hoy, como dijo el pastor Joshua, podemos gozar de total perdón de pecado, libertad. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos una vez más, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de nosotros, que sea el poder, la autoridad, tu poder, tu autoridad y tu unción fluyendo a través de nuestras palabras, y que este mensaje de hoy, aunque sencillo, Señor, pueda penetrar nuestros corazones y cada día enamorarnos más de Cristo Jesús, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, Señor. Gracias, papá, en el nombre y los méritos de Jesús nos escondemos detrás de la cruz, y es en los méritos y en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. El tema de la sangre de Cristo, aunque es algo que afecta la manera de vivir y de morir de todos los seres humanos. ¿Sabían eso? ¿Verdad? Que la sangre termina afectando la vida y la muerte de todo ser humano. Pero no es algo que escuchamos hablar principalmente hoy en día muy seguido. Hace muchos años se hablaba mucho, había muchas canciones de la sangre de Cristo. Ya tú no escuchas ni qué. Canciones de la sangre de Cristo tú ya no las oyes, ya no las escuchas. Y aunque algunos tratan de evitar este tema, y como ya dije, hay algunas denominaciones que aún han eliminado la palabra sangre de sus alabanzas. La sangre de Cristo todavía es necesaria para que las personas puedan ser salvas. Sin la sangre de Cristo no hay qué, no hay salvación, no hay posibilidad. El que la apliquemos o no a nuestra vida va a determinar nuestro destino qué, final y eterno. Gracias, Pastor Joshua. En Primera de Pedro 1:18 encontramos la base principal del Evangelio. Pues nos dice de esta manera, Pastor Joshua, por favor, Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. O sea, que había una manera de vivir que no era qué, correcta, pero yo no me salí de ella. Yo no hice nada para salir de ella. Yo fui qué, rescatado. O sea, yo me estaba qué, perdiendo, muriendo. Cuando tú rescatas a alguien que se está ahogando, se va qué, a morir. Y tú lo salvaste de qué, de morirse. Así que Dios nos salvó de qué, de morir debido a nuestra manera de qué, vana de vivir. Continúa, Pastor Josh. La cual recibieron de sus padres, no con cosas Y corruptibles. fíjate, perdóname y fíjate que no es algo que yo hice, es algo que ¿qué? Heredé, di de Adán, porque ahí dice de tus padres, pero es que mis papás lo heredaron de sus papás de los de ellos, y a llegamos hasta Adán, de allá, y heredada. Ahora, ¿cómo fuimos rescatados, Pastor Joshua? No con cosas corruptibles como el oro o la plata. Y fíjate que está hablando de cosas que el ser humano ¿qué? Considera bien valioso, y dice que eso es corruptible, y no con cosas corruptibles como algo aún de valor de oro y plata, sino que sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, tremendo. Para poder entender esto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Nosotros debemos entender la gravedad del pecado, porque claro, cuando ya estamos en Cristo a veces perdemos la perspectiva de la gravedad del pecado, de qué fue de dónde nos sacaron, nos rescataron. Y antes de que podamos apreciar la grandeza de nuestra redención, cuán grande es eso, debemos comprender primero la gravedad del pecado, cuál era nuestra condición y de dónde nos sacaron. Si pertenecemos a Cristo, pero pecamos en repetidas ocasiones contra Dios, y voy a explicar esto para que no se malinterprete. Si mantenemos un patrón ¿qué? De vida, de pecado, porque todos ¿qué? Todos pecamos todos los días más de una vez. Yo no sé tú, pero yo sí. No estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eso, sino de esa vida totalmente controlada por la vieja naturaleza, sin una conciencia de la vida del Espíritu y su fruto.
Entonces, por amor de nuestro Padre Celestial, podemos esperar corrección y disciplina. ¿Pero es por qué? Por amor. Sin embargo, si aún no somos salvos, enfrentamos ¿qué? Su juicio. Fíjate qué diferencia. Puedes hacer lo mismo, lo único que uno enfrenta que disciplina y qué? Corrección y amor, y el otro enfrenta ¿qué? Juicio y condenación. La diferencia es la sangre que fue aplicada a uno y al otro no. Como Dios aborrece el pecado, no podemos tomarlo a la ligera ni justificarlo. El pecado no se justifica, el pecado se acepta y se ¿qué? Y se rinde a Cristo. Por eso el versículo que leímos dice que fuimos, ¿ya qué? Rescatados ¿de qué? De una vida ¿de qué? De pecado, de una vida dominada por el pecado porque no había otra opción. No había otra opción. El pecado puede venir en diferentes formas, pero siempre debe ser visto como un acto de desobediencia a Dios. Que en un momento dado nos mantenía ¿qué? Separado y alejado de Dios, y también puede ocasionar toda clase de consecuencias ¿qué? Dolorosas. Voy a hablar de algunas de las naturalezas del pecado para entonces entrar a la solución, que es la sangre de Cristo. La naturaleza del pecado, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que el pecado hace? Número 1, engaña. Nos engaña. Si seguimos llevando una vida y dijimos que una vida de pecado, mientras decimos que amamos a Dios y decimos, pues no importa, yo voy a seguir viviendo así, vamos a tener que sufrir las consecuencias, no porque nos va a separar de Dios, sino porque estamos ¿qué? Abiertamente ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Podemos entonces vivir algunas consecuencias. Y si pensamos así y tomamos el pecado a la ligera en cuanto a no que fue perdonado, sino a cuanto a lo que significa el pecado para Dios, nos estamos engañando. Como dije, al pensar que no va a haber consecuencias, primero porque número uno aplica que, Cristian, amado hijo, ponme lo primero que ¿lo puse o no lo puse? No. La ley de la siembra y la ¿qué? Y la cosecha. Número 2, el que siembra para la carne, de la carne cosecha ¿qué? Y está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de los impíos. Y como ya dijimos, la disciplina y la corrección de amor por amor de Dios. Esas son las tres cosas que nos aplican. Así que primero el pecado nos engaña. Número 2, ¿qué hace? Nos decepciona. Quienes siendo ya salvos mantienen una vida de pecado, ¿qué pierden? ¿La salvación? No. ¿Qué pierden? ¿El amor de Dios? No. ¿Qué pierden? ¿Las bendiciones de Dios? No. Pierden oportunidades. Y a veces incluso pueden perder la salud. Pueden perder amistades, familiares. Asimismo, el cristiano que vive en pecado, se le va a hacer muy difícil llegar a ser la persona que Dios dispuso que él fuera. Porque está viviendo ¿qué? Diferente a lo que el Espíritu desea vivir. Pero fíjate que dije que vive, no es que no peca, porque ya dijimos que todos ¿qué? Pecamos todos los días. Y Dios nos perdonó por siempre y para siempre por la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es un hecho. Pero escúcheme familia, Dios saca lo mejor de nosotros para que no confundamos cuando morimos ¿a qué? A la carne, al yo. Y vivimos en el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Cuando vivimos en la carne, eso nos inhabilita para que el Espíritu pueda manifestar la naturaleza de Cristo que está en el Espíritu, valga la redundancia, a través del alma, como explicó el pastor Juni hace un tiempo aquí. Eso es lo que hace, inhabilita que el Espíritu manifieste la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, si una persona vive pecando constantemente, y es interesante, el pastor Joshua, mientras tú orabas ahí por la depresión, yo me acordé de algo que puse aquí que voy a leer ahorita, porque es tremendo. El cuarto punto, pero lo voy a explicar para que no se confundan, porque tú hablaste que había mucha gente con ¿qué? Pues el pecado hace ¿qué? Número 3, es un T. Inhabilita. Que fue lo que acabo de explicar, perdón.
Ahora, el número 4, quiero avanzar, es que Es depresor. si una persona vive pecando constantemente, puede llegar inclusive a vivir una depresión. Ni tomar medicamentos, ni asistir a la iglesia van a ayudar cuando esa depresión es causada por una vida ¿de qué? Dije una vida ¿de qué? De pecado, no por pecar, sino por una vida de pecado. Y aunque la persona trate de ocultar la tristeza y todo eso, pues ese pecado, esa vida desenfrenada de pecado, yo tengo amigos míos que viven, que han vivido y están así o estuvieron así por eso, por estar viviendo, porque el Espíritu no los deja y no es su vida natural no es la vida que Dios quiere que vivan, entonces caen en depresión. Pero lo peor es que esa vida evita que la persona pueda cumplir con el propósito y la voluntad de Dios para ellos, aunque sigue siendo ¿qué? Salvo o salvo. Ahora, estamos hablando de la depresión que es causada por vivir una vida de pecado, porque la depresión puede tener y tiene varios orígenes, no solo el pecado, para que no vayan a pensar que todo el que está en depresión está ¿qué? No. Yo puedo enumerar, hacer de un montón de razones de por las cuales podemos caer en depresión. Algunos ejemplos: el abandono, el rechazo, la pérdida, una pérdida significativa de un ser querido, de una pareja, una enfermedad grave. O sea, hay un montón de cosas. Personas que viven dolores fuertes constantes, está ya comprobado que esas personas caen en depresión. Yo soy un ejemplo de eso. Entonces, para que no confundamos una cosa con la otra, hay montones de razones para caer en depresión, pero como bien oró el pastor Joshua, Dios nos libra de todo eso. Jesús, su sangre nos libra y nos ayuda. Y número 5, el pecado es ¿qué? Es demoníaco. El enemigo hará todo lo que esté a su alcance, escúchame, para atraparnos en el pecado. No para que perdamos la salvación y la vida eterna, pues como sabemos eso es que ¿es posible perderla? No, es imposible. Y dicho sea de paso, el primero que sabe que es imposible, ¿saben quién es, verdad? El enemigo. Él es el primero que sabe que es imposible que perdamos la salvación. Los que a veces no lo sabemos, lo creemos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero sí podrá tener efecto, como ya dijimos, porque nos aleja de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y eso sí le encanta hacerlo a él. Dice, ya es salvo, pero ahora no lo dejo, no la dejo ¿qué? Cumplir el propósito de la voluntad de Dios para su vida. Y como ya lo perdí, pues con eso estoy ¿qué? Tranquilo, chilling, que no cumple la voluntad de Dios para su vida. Porque como ya nos perdió, pues con eso es suficiente. Número 6, el pecado es destructivo. Aunque el pecado toma muchos caminos, muchas sendas, al final conduce o a la destrucción de las personas, de familias, de matrimonios, de niños, de hijos, relaciones, de la salud, del trabajo, a veces de ciertos futuros, etcétera. Hay diferentes cosas que pueden ser destruidas por una vida de ¿qué? De pecado. Yo puedo vivir, qué sé yo, comiendo algo, haciendo algo que me va destruyendo la salud, afectando el corazón. Entonces, ¿quién mismo se está destruyendo y matando? Yo. Y así podemos hacer diferentes cosas. Así que el pecado puede causar destrucción. Es más, el enemigo dijo, yo vine para matar, hurtar y destruir. Al que es salvo, él no le puede ni quitar la vida, ni destruirle la salvación, matar, ni hurtarte la salvación, pero sí te puede hurtar la ¿qué? La paz, el gozo, la vida de Cristo, o sea, el vivir con Cristo. Eso sí él te lo puede robar. Y por ahí se afecta la salud, se pueden afectar las relaciones, puedes perder un matrimonio, puedes perder unos padres, puedes perder unos hijos, puedes perder el trabajo.
Así que es destructivo. Y número 7, trae muerte. en ocasiones una muerte que es gradual o puede llegar inmediatamente, pero la Biblia nos dice que los que pecan morirán. Claro está hablando del hombre, de la muerte que eterna, no física. Y esto no aplica a los que son ¿qué? Salvos. Ezequiel 18:4 dice así, traducción lenguaje actual. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Ahora, ¿quién no muere? O sea que estamos todos ¿qué? Fritos. Así que aquí no está hablando de muerte ¿qué? Física. Aquí está hablando de ¿qué? De muerte eterna. Entonces dice que el que peca muere eternamente. Claro, para los que estamos en Cristo, ¿qué pasa? Romanos 6:23. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Una vez más, quien solo vive para qué, fíjate lo que dimos, pero los peros de Dios. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un aplauso, Señor. Entonces, fíjate qué tremendo. Tú y yo hicimos algo para no morir eternamente. Di nada. No puedo. Por eso es que no puedo hacer nada para salvarme, para perderme, porque yo no hice nada para qué. Para salvarme. Yo no hice nada para salvarme, tampoco puedo hacer nada para qué. Para perderme, pues entonces Dios me hubiese dejado perdido, pues ya yo estaba perdido. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. ¿En qué consiste el poder salvador que trae el perdón de nuestros pecados? Génesis 3:21 dice así. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. Esto sucedió cuando Adán y Eva ¿qué? Pecaron. Cuando ellos cometieron el primer pecado, Dios los cubrió ¿con qué? Con ropas de piel de animal. Ellos se habían cubierto de hojas de higuera, y que son las obras humanas, y Dios le dijo, eso no sirve para nada, quítate eso, que con eso no vas para ningún lado. De esa manera Dios demostró que la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre era el precio necesario ¿para qué? Para expiar el pecado que ellos habían cometido. No había otra manera. Había que aplicar ¿qué? De sangre. Sangre. O sea que desde Génesis la sangre está ¿qué? Establecida. No fue algo nuevo, está establecida. Luego en el libro de Levítico, Dios enseña a los israelitas que la sangre es lo que da vida al cuerpo y que debían derramar esa sangre encima del altar como expiación por sus pecados. Sin esa sangre, sin ellos no hacían eso, no había perdón de pecados. Léemelo, amado hijo, Pastor Joshua, Levítico 17:11. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Así que siempre la sangre ha sido para perdón de ¿qué? De pecados. Los miles o millones de sacrificios que se hicieron a lo largo de la historia del pueblo judío apuntaban a un sacrificio final, al Cordero de Dios, Jesucristo, cuya sangre sería derramada una sola vez por el perdón de todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que con una sola ofrenda Dios nos hizo ¿qué? Santos, perfectos, aceptados para siempre, con una. No pasaba con los animales, porque los animales eran ¿qué? No eran hechos, gracias pastor, no eran hechos a la imagen de Dios, así que no podía, solo un Dios podía morir para pagar nuestra deuda de pecado. Solo un ser superior a nosotros podía morir. Así que Cristo vino al mundo a morir. Y fíjate que mientras él celebraba la última cena con sus discípulos, ahí mismo les anunció que su sangre sería derramada para traer salvación. Y desde ese día, como hicimos hoy aquí, nos reunimos para celebrar la cena del Señor y recordar que esa sangre fue derramada ¿por quién? Y por mí. Hay 4 palabras que describen el lugar que tiene la sangre de Cristo en el plan de salvación de Dios. Y ese es mi tema de hoy. Entrar a esas 4 palabras o esas
cuatro principios o esos cuatro resultados que tienen lugar para nosotros para la salvación. Hay cuatro cosas que ocurren con la sangre para la salvación. ¿Cuál es la primera? Porque este es el orden. ¿Okay? Número 1, redención. Fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso. Una vez más, y yo tengo que enfatizar esto porque esta iglesia lo sabe, pero hay personas que nos ven, porque muchas denominaciones quieren que tú te libres de ese modo de ¿qué? De vida. Y ahorita decía que Dios nos rescató. Aquí dice que Dios nos libró de ese modo de ¿qué? De ese estilo de vivir. Yo no me libro, a mí me ¿qué? Me libraron y me siguen librando. Continúa, pastor. Que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y en otra traducción dice heredaron. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. ¿Qué significa redimir, pastor? Redimir significa comprar algo de vuelta. ¿Algo de qué? De vuelta. Fuimos vendidos en esclavitud al pecado como consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Nos vendieron al enemigo, pero Cristo nos compró nuevamente y para comprarnos usó la ¿qué? La moneda fue la sangre para comprarte de vuelta a ti y a mí. Por eso Colosenses 1:22 dice lo siguiente. Perdón. Todavía no. Ese es el segundo punto. Así que sin la sangre, ¿qué fue lo primero que hizo la sangre? Nos redimió. ¿Qué significa redimir? Y volver a comprar, pero al volver a comprarme, Dios tiene que hacer algo, que es perdonarme. Así que lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Perdonarme por medio de ¿qué? De la sangre. Ese es el primer paso. Jesús paga una deuda, Dios nos perdona y eso hace que ¿qué? Ahora pertenezco a Él. Ahora nos compró de nuevo porque Él nos perdonó del pecado que habíamos heredado de ¿quién? De Adán, que nos separaba. Por eso el primer punto es redimirnos, o sea, perdonarnos. ¿Qué hace Dios o qué hizo? Segunda acción de la sangre sobre nosotros. Reconciliación. Así que lo primero que Dios hizo fue ¿qué? Redimirnos, nos perdonó con la sangre. Y fue del agrado de Dios esa sangre y reconciliarnos por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. ¿Qué usó Dios para reconciliarnos? La sangre la usó para perdonarnos, pero la usó para una segunda cosa, para reconciliarnos. Pero porque Cristo ¿qué hizo? Nos compró, pero ahora también esa sangre fue derramada para reconciliación. ¿Para qué? Para presentarnos ante Dios santos, sin mancha, irreprensibles. Ahora sí, Colosenses 1:22. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte. Si es pero ahora es porque antes no estábamos ¿qué? Reconciliados. Así que primero me perdonó. Y ahora me reconcilió. Léelo. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Y si yo soy santo, sin mancha y sin culpa, ¿cómo me puedo perder? ¿Alguien me puede explicar esa incongruencia? Santo, sin mancha y sin culpa y sin pecado, dice otra versión, ¿cómo me puedo perder? No hay manera.
Ah, sí, yo sé, sí, ese es el arminianismo. El que Dios te perdonó hasta ese día, de ahí en adelante te toca a ti. Pero aquí dice que lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, ya. Santos, sin mancha y sin qué, y sin culpa. Así que, ¿qué significa reconciliar? Reconciliar significa unir a dos personas que estaban enemistadas, que estaban enchismadas, que eran enemigos, que estaban separados. En nuestro caso, fue el pecado el que nos separó de qué? De Dios. Sin embargo, al confiar en Cristo como nuestro Salvador y en su sacrificio, recibimos la oportunidad de tener una relación nuevamente con nuestro Padre Celestial. Si a Jesús nos qué, Dios primero nos perdonó y luego nos qué, a la misma, todo se hizo a qué. Estas cuatro cosas sucedieron qué, simultáneamente. Por eso ahora Dios, para perdonarnos y reconciliarnos en nuestras relaciones naturales, escúchame, recuerden que Dios dijo dos cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que estos principios de la sangre no solo se aplican de Dios hacia nosotros, se aplican de nosotros a quién, hacia nosotros mismos, hacia otros. Primero, perdonamos. Y segundo, ¿qué espera Dios? La reconciliación. Por eso es que en las relaciones la reconciliación es tan importante y por eso la Biblia enfatiza tanto eso. Porque el sacrificio más grande de reconciliación lo llevó a cabo ¿quién? Él. Y sin que lo mereciéramos. Y ahora Dios no justifica el que nosotros no hagamos o nos neguemos a hacerlo. Perdonar a alguien y reconciliarme con él. Dios no acepta eso porque el sacrificio más grande de perdón y reconciliación sin merecerlo lo hizo ¿quién? Él. Y Dios no quiere y dice, tú no puedes ser más grande que yo, José. Así que tú tienes que perdonar y te tienes que reconciliar, porque eso fue lo que yo hice. La pasada semana, porque esto es dar, Jesús está dando. Estamos hablando de la serie de dar de el Dios de la mayordomía. Y la pasada semana yo usé dos ejemplos de qué decía la ley y a dónde Jesús llevó la ley para demostrar que Dios nunca ha quitado el modo de qué, de sostener la obra. Siempre ha sido a través de qué, del pueblo, de dar y del pueblo. Y usted, el no matarás, usted no cometerás adulterio. ¿Y cómo Jesús lo llevó a otro lugar? Pues este principio de perdón y reconciliación es tan importante que la ley decía que más o menos, no me acuerdo, Pastor Yocho, si eran tres veces creo que era, que podías perdonar y reconciliarte con una persona. Luego de eso ya no tenías que hacerlo. Inclusive, pues, ese es mi enemigo. Después de la tercera o cuarta vez. Por eso Pedro, creyendo que estaba haciendo algo que extraordinario. Sí, él dijo, la ley dice 3, yo me la voy a comer aquí. Jesús, ¿hasta cuántas veces de perdonar al que me hace daño a mi enemigo? Hasta 7. Dijo, me van a dar aquí 5 estrellitas aquí al récord. Claro, porque él se estaba yendo al doble de qué? De la ley. ¿Y qué le contestó Jesús? Mateo 18, 21 y 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús lo bajó de la nube. No basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. ¿Cuántas? Siempre. Y en Mateo 5, 43 y al 45, la parte A dice esto. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Ahora vamos a ver cuál fue la orden de la ley. ¿Cuál era la ley? Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo.
Ahora de Jesús cambiando de nuevo las cosas. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Entonces, ¿cómo tú y yo demostramos que estamos actuando como Dios actúa? ¿Cómo? Amando al enemigo. ¿Y cómo tú lo amas? Perdonándolo y reconciliándote. ¿Sí? Ahí dice que lo ames. Y hay otros versículos que no quiso usar. Hay versículos que hablan si te ultrajan, que está llegando a la parte más íntima, más daños que una persona te puede hacer. Y aún Dios dice lo mismo. Dios dice exactamente lo mismo. Por eso, parte de mi labor y de nuestra labor como pastores y consejeros es hacer que todo lo que está a nuestro alcance para que las personas se perdonen y se reconcilien, no importa lo que haya sucedido. Aquí ahora mismo hay personas sentadas y otras que no están, que han estado conmigo y lo han vivido. Es más, personas que no estarían juntas aquí si yo no tuviera esta conciencia que Dios me ha dado bíblica de perdón y reconciliación, no importa la gravedad de lo que ha pasado. Y yo creo que aquí hay muchas personas que pueden dar testimonio, aparte de las que no vienen a esta iglesia, que también lo pueden dar. Es más, hay personas que me han dicho al final, gracias porque usted hizo más de lo que a nosotros nos interesaba hacer. Y usted no se rindió. Yo tengo una carta en mi escritorio de la mamá de una de las personas que yo atendí. Fíjate, allí está, la debería traer y leerla porque no tiene nombre. Que no sé, está en el lado derecho, mira a ver si es una carta cortita, simplemente dándome las gracias por no haberme rendido con los hijos, con la pareja, que fui el único que no se rindió. Cuando parecía que estaba todo perdido. Pero yo uso lo que Dios dice, perdón, reconciliación. Y cada vez que yo atiendo a una persona, no importa lo que haya pasado, yo uso la Biblia para mostrarle por qué tiene que perdonar y reconciliarse, no importa lo que haya sucedido entre ellos. Porque eso es lo que Dios hizo con quién, conmigo. Tan sencillo, yo no me inventé eso, yo simplemente aplico lo que está donde. Está bien, no la busquen, déjenlo, tranquilo. Porque ese no es el tema, anyway. Eso era un ejemplo. ¿Ok? Así que, y para reconciliarnos, primero tenemos que perdonar. Perdonamos como Dios nos perdonó y luego nos ¿qué? Mira, la encontró. Saludos, pastor. Muy agradecido de Dios y usted por su perseverancia y sacrificio en lograr que mis hijos puedan permanecer unidos. Usted es un instrumento de Dios en esa batalla de la cual me he dado cuenta no se da por vencido. Gracias y que Dios le apague. Con mucho respeto y agradecimiento, no voy a decir quién la envió. Y esa debería ser nuestra conciencia, amada familia. Usar el método de Dios. Así que, número 1, Dios nos redimió. Número 2, la sangre de Cristo nos redimió, la sangre de Cristo nos reconcilió. Y número 3, nos justificó. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados, sabemos que es que declarado que justo, inocente, y dice ahí que por él seremos salvos. Y fíjate, estando ya justificados, ¿qué nos justificó? Una vez más, la sangre. Y por esa sangre seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Entonces es imposible que Jesús me salve de la
ira de Dios y ahora yo me pierda y reciba la ira de Dios. ¿Para qué vino? No tiene sentido ninguno. Ya fuimos librados ¿de qué? De la ira de Dios para siempre. Justificar significa declarar inocente. Y la única manera en la que Dios lo hace es por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada sobre él. Derramada por él sobre los que creen en él. Porque una vez yo creo, Dios derrama su sangre, la sangre de Cristo sobre mí. Quienes rechazan a Jesús como único medio para recibir el perdón de pecados y ser declarados inocentes, o los que intentan por medio de alguna religión, esfuerzos humanos propios, sacrificios, guardar la ley, hacer más bien que mal, siguen siendo culpables de sus pecados. Siguen. Porque no están confiando en el único medio, no alguno, el único medio establecido y dado por Dios para que nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados, declarados santos, sin mancha y sin culpa, la cual es la sangre de Jesucristo y solo su sangre. No hay otro método. Hasta aquí tenemos tres efectos de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Número uno, redención. Nos perdonaron. ¿Cómo? Pagaron por nosotros y nos volvieron a comprar. Dos, reconciliación. Unir a dos personas que estaban ¿qué? Enemistadas. Y número tres, justificación. Declarar inocente sobre el culpable. ¡Uah! Declarar inocencia sobre quién? Sobre el culpable, no sobre el inocente, sobre el culpable. Qué tremendo, qué tremendo. Sin embargo, aunque eso sucede en un momento de nuestras vidas, estamos hablando de santificación, también debe ser visto como un proceso en el cual continúa Dios, porque si ya dije lo que es santificación, no, ¿verdad? Léeme, es que a eso es que vamos. Léeme el cuarto punto. Santificación. Cristo santifica a las personas por medio de su sangre. Hebreos 13:12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Santificar significa apartar o separar algo para Dios, para uso de Dios. Y cuando alguien cree en Jesucristo para salvación, inmediatamente somos ¿qué? Santificados. O sea, inmediatamente somos separados como propiedad de Él y para uso de ¿quién? De Él. Sin embargo, aunque eso sucede exactamente en el preciso momento que yo fui movido por el mismo Dios a creer en Jesús para salvarme, también es un proceso que podemos decir así, que Dios continúa apartándonos para sí cada día. Y lo voy a explicar. ¿Cómo lo hace? Mediante la transformación de la manera de pensar y de la formación del carácter de Cristo en nuestra alma, mediante la obra del Espíritu ¿qué? Santo. La sangre de Cristo nos limpió y nos mantiene limpios de pecado cada día de nuestras vidas. Pero esta obra no tiene nada que ver con mi posición, tiene que ver con mi alma. Yo soy 100% ¿qué? Santificado. Porque a mí me santificaron, yo no me santifiqué. Pero ahora la obra santificadora que está en el Espíritu, Dios quiere que se manifieste ¿dónde? En el alma. Y eso lo hace el Espíritu Santo día a día, separándonos más para Él, cambiando nuestra forma de ¿qué? De pensar y formando el carácter de Cristo. Aunque ya hemos sido redimidos, reconciliados, justificados y santificados por medio de la sangre, ¿qué pasa? Que el pecado mora ¿dónde? En nosotros todavía mediante la vieja ¿qué? Naturaleza. Y está en el cuerpo, lo que la Biblia llama la ¿qué? La carne. Y se manifiesta mediante ¿qué? El alma. Y aunque ésta ya no tiene poder para dominarnos o hacernos perder la salvación,
En ocasiones, pues caemos en desobediencia y entonces necesitamos, voy a usar una palabra porque no encuentro otra, pues purificar nuestra ¿qué? Alma, limpiar nuestra alma, nuestra conciencia, Y eso es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida, eso nunca va, porque toda la vida vamos a caer en algo de la carne y toda la vida Dios nos va a tener que ir transformando la manera de pensar. Pero Dios anhela que los que somos sus hijos e hijas vivamos para la alabanza de su gloria. Fíjense, primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Eso significa que una vez yo acepté a Cristo, ya soy limpio de todo pecado. Ahora, seguimos pecando. No cuenta para qué, ni para pool ni para banca, ¿qué dicen? No cuenta para salvación, pero sí mancha nuestra ¿qué? Nuestra conciencia. Así que esa sangre de Cristo también se aplica en nuestros pecados diarios para limpiar nuestra ¿qué? Nuestra conciencia. No es para que Dios nos perdone, porque ya Dios me ¿qué? Entonces yo, claro está, y les digo en mi caso personal, y yo conozco esto, yo le pido perdón a Dios cada vez que peco. Yo me humillo y le pido perdón. Yo lo veo como una forma de humildad y de no permitir que el pecado yo empiece a tomarlo como algo liviano. ¿Están entendiendo? Entonces cada vez me hunda más más en él. Yo sé que no pierdo la salvación, yo sé que no pierdo el amor de Dios, ni el favor, ni nada, pero ¿sabes? De forma, es más, si la Biblia dice que le pidas perdón al hermano si le hiciste algo o lo perdones, pues entonces, ¿estás entendiendo? Porque tenemos que limpiar la conciencia del otro y la cual, y la mía también, ambas. Por eso Dios nos dio todo esto. Así que lo hacemos para limpiar nuestras conciencias y demostrar la humildad a reconocer que pecamos, nos equivocamos, hicimos lo incorrecto, que nos duele haberlo hecho y deseamos cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Y también hay ocasiones, como dije, que la usamos o deberíamos usarlo para sanar ¿qué? A otras personas y relaciones. Y esto nos ayuda para que el enemigo no venga con sus mentiras a torturarnos y a algunos hacerles pensar que hasta están perdidos. Porque ustedes no lo van a creer, pero aún personas que llevan años aquí a veces tienen la duda y han preguntado, ¿cierto o falso, Pastor Josh? Porque entran en duda si la salvación la tienen, la pueden perder. No la puedes perder. Por el enemigo se aprovecha de nuestros pecados para meternos ¿qué? La duda, la condenación, que Dios esté enojado, que ya no me ama. Y ese reconocimiento nos libra de esa maldad del enemigo, de darle la oportunidad de que nos torture, porque ya yo me tiré al agua antes de que él me venga ¿qué? A tirarme. ¿Cómo tú me vas a tirar si yo estoy metido en el agua hace rato? ¿Entiendes? Tú no me tienes que empujar, yo me empujo solo. Porque la Biblia dice el que se humilla es exaltado. Así que yo francamente en mi caso personal no lo cojo. Bueno, en mi caso personal creo que voy más allá de lo que debería. Pero eso es algo personal mío. ¿Qué voy a hacer? Esta promesa, pues claramente no es una invitación a que vivamos como nos da la gana. Pero sí a que sepamos que cuando pecamos, aún en la carne, aunque no cuenta para nuestra salvación y vida eterna, pues es una desobediencia a Dios y queremos limpiar nuestra conciencia para que el enemigo no nos atormente. Si no hacemos eso, estamos diciendo que el pecado por el que Cristo pagó no era nada importante. Entonces no valorizamos el sacrificio de Jesús. Por eso es que dice que rojo fue ¿qué? Su amor. Así que hoy hemos aprendido 4 cosas que hace la sangre de Jesús
¿Cuál es la primera? Redención. Jesús me perdonó con su sangre y me volvió ¿a qué? A comprar. La segunda, reconciliación, que es donde Dios ¿qué? A través de la sangre de Cristo nos reconcilió con Él, de enemigos a hijos. Número 3, justificación, que es donde Dios me declara que es justo, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Me da ganas de reír. Bueno, no me da ganas de reír, realmente me da pena cuando oigo tantos pastores con esa fuerza decir: ¿por qué Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga? Y si estás en pecado te vas a quedar. Y es verdad, dice eso. Lo que pasa es que ya Cristo me hizo sin qué, sin mancha y sin arruga. Esa es la única diferencia. Que yo no me hice sin mancha y sin arruga. A mí me hicieron ya y me convirtieron sin mancha y sin arruga. Y lo interesante es que yo sigo con mancha y arrugas, ¿dónde? En la carne. Eso es lo más grande. Que yo sigo con manchas y qué, y arrugas, y principalmente algunos en la cara. ¿Entienden, familia? Entonces no entienden ese principio. Es verdad que la Biblia dice que Dios viene a buscar, pero ya Jesús nos hizo sin mancha y sin arruga. Su amor se manifestó con el color rojo. Rojo por su sangre. Sacrificio. Y Dios nos pide que simplemente agradezcamos, valoricemos la sangre de Cristo Jesús. Veamos de dónde Dios nos libró y nos sacó sin merecerlo. Y eso provoca en nosotros un amor hacia Él, un compromiso, una entrega, un deseo de morir, aunque sigamos pecando. Pero ese deseo de... Miren, es interesante lo que la Biblia dice de David. David cometió los pecados más grandes. ¿Más qué? Que cualquier hombre o mujer de Dios en la Biblia. Sin embargo, cuando Dios habla de David en la Biblia, dice que hizo todo lo recto delante de él. ¿Todo lo qué? Porque ¿qué estaba mirando Dios? El corazón de David. El corazón de David. Porque David, a pesar de los errores que pudo haber cometido y cometió, ese no era su corazón. Su deseo, su anhelo era que hacer la voluntad de ¿qué? De Dios. Y eso es lo que Dios espera, que ese sea mi anhelo. Voy a caer, vas a caer. Pero Dios anhela que nuestro deseo, o que Dios quiere que nuestro anhelo sea glorificarlo y servirle a Él y darle gracias. Porque rojo fue su amor. Y que aprendamos a aplicarnos eso también unos a los otros, porque todos vamos a pecar y todos vamos a cometer errores en la vida unos a otros. Padre, te damos gracias esta mañana por este sencillo tema y a la misma vez importante, Señor, de entender el valor, lo grande de la sangre de Cristo Jesús. Gracias que por su sangre fuimos perdonados, redimidos, fuimos reconciliados contigo, fuimos justificados, declarados inocentes, sin mancha, sin culpa, sin pecado. Y fuimos santificados, fuimos separados como propiedad tuya para uso para ti. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada día tener esa conciencia de separarnos más para ti en el alma.
Permitirle a tu Espíritu Santo que haga la obra transformadora, porque no podemos hacerla nosotros. Es obra de Él, porque no es algo natural, es algo sobrenatural, espiritual. Y gracias, Señor, y ayúdanos a aplicar estos mismos principios en nuestras vidas aquí en la tierra. Que seamos instrumentos, Padre, para no solo llevar el mensaje de reconciliación a los que están perdidos, sino a los que están enemistados también, Señor. Que podamos, Señor, unirnos y unir personas en el amor de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu amor se vistió de rojo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por tu sangre, por pagar por nosotros. Gracias por comprar nuestra libertad y regalarnos la salvación y la vida eterna y librarnos de la ira que merecíamos. Gracias por hacernos tus hijos sin merecerlo. En tu nombre, en tus méritos, en tu autoridad y en tu sangre. Amén y amén.